esta temática de interés y sobre todo que sintetiza una serie de publicaciones o participaciones en eventos y hemos estado muy inquietos en este asunto de la educación a distancia, de las posibilidades que tiene y sobre todo porque en la Universidad Pedagógica Nacional ahora sí que estamos en pañales en cuanto a la educación a distancia. Sin embargo, ya tenemos varias experiencias que nos han permitido acercarnos a este tipo de procesos. Y pues, considerando esas recomendaciones de Gloria, inicio con esta diapositiva de color rojo que llame atención, que atrae. Y el título de lo que vamos a trabajar, gestión del aprendizaje en plataformas de red social. Bien, estos cuestionamientos iniciales son muy importantes de reflexionar o conocer a detalle. Permíteme, Gustavo, por favor, ¿alguien Las instituciones tienes? educativas escuchamos mucho el término de gestión. Gestionamos recursos, gestionamos ciertas situaciones para resolver conflictos, gestionamos quizá que se implementen proyectos en la escuela. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto nos acercamos a identificar como docentes si realmente gestionamos el aprendizaje? ¿Qué tanto nosotros llegamos a reconocer o a clarificar el logro del mismo en nuestras prácticas docentes? Es una primera cuestión. Una segunda sería, tenemos acceso a diferentes entornos digitales, dispositivos, sitios que se dicen que tienen uso educativo. Sin embargo, ¿cómo ocurre esa apropiación tecnológica en los estudiantes que hacen uso de ellos o nosotros como docentes? ¿Cuál es el proceso? ¿Simplemente son intuitivos? ¿Cómo nos acercamos a ese tipo de dispositivos o plataformas tecnológicas? Y finalmente, bueno, clarificar el tema de las plataformas de red social, que es un término que también está muy discutido sobre qué es una red social desde el punto de vista sociológico y ya las plataformas que les llamamos redes sociales realmente son redes sociales. ¿Qué características debe tener una red social como para que se considere como tal? Bueno, esos son pues los cuestionamientos iniciales. Vamos a hacer un recorrido inicialmente sobre cómo ha sido visto el aprendizaje y creo que esto es interesante para nuestras prácticas docentes empezar a identificar, bueno, de inicio se reconoce el aprendizaje como una reestructuración cognitiva, quizá desde una línea más cognoscitivista, donde se forman estructuras en los sujetos que les permiten resolver situaciones o adaptarse a un entorno en particular y a partir de esas estructuras actualizan el mundo en el que viven y pues se ha descrito que eso es el aprendizaje. Otra línea también muy interesante pues es como la que los diferentes enfoques comparten, es un cambio de comportamiento que permanece a lo largo de un tiempo en particular y ese comportamiento se ve reflejado pues en las actividades cotidianas de los sujetos. ¿Qué tal? El aprendizaje es observable y de esa manera podemos nosotros identificar que alguien aprendió algo. Otra visión distinta, o en este caso, pues, de las diferentes enfoques que tenemos del aprendizaje, el aprendizaje es cuando se construye un significado. Es decir, cuando yo estoy en un contexto en particular, donde retomo cierta situación que está contextualizada desde lo sociocultural, a través quizá del lenguaje, construyo un significado que al final de cuentas me permite explicar o reconocer cosas de mi entorno. Otra visión también en cuanto a aprendizaje es como un procesamiento de la información, es decir, existen dispositivos de entrada, en este caso nuestros sentidos, que entra diferente información del medio y a partir de esa información nosotros hacemos algún tipo de procesamiento y tenemos una vía de salida, que al final de cuentas se refleja en algún comportamiento, idea, emoción, relación social, y también es otra forma de conceptualizar. Quizá, bueno, en los últimos
años se ha hablado de un aprendizaje situado, es decir, que los sujetos resuelven situaciones de la vida cotidiana, un aprendizaje para la vida, y a partir de esas situaciones de la vida cotidiana es donde aprenden o adquieren ciertas habilidades, conocimientos. Y a partir de esa visión, bueno, la práctica docente que nosotros llevamos a cabo, tendríamos que reflexionar desde dónde estamos viendo el aprendizaje, porque si queremos gestionarlo o generar espacios para que se logre, pues tendríamos que ver cuál es nuestra perspectiva de aprendizaje, nuestro enfoque, y de qué forma lo que aplicamos con los estudiantes se vincula a esa forma en la que estamos viendo, y poder nosotros replantearnos y de tal forma que podamos realmente gestionar o dar seguimiento a lo que ocurre. Otra visión también es el asunto de que se logra un nivel de desarrollo distinto a partir de procesos de mediación pedagógica, donde un estudiante inicialmente pues tiene ciertos saberes previos, reconoce ciertas cosas, y a través de un proceso, bueno, de mediación logra un nivel de desarrollo. La pregunta sería, ¿cuál de estas visiones del aprendizaje es la que caracteriza tu práctica docente? Tendríamos nosotros que reflexionar respecto a eso. Otro apartado que también quise compartirles es, bueno, se ha hablado de diferentes enfoques, que incluso en los diseños curriculares se enfatiza, ¿no? Que es un enfoque centrado en el estudiante, un enfoque centrado en el profesor. Sin embargo, podemos encontrar en nuestras prácticas cotidianas que todavía quizás realizamos prácticas que se relacionan pues, con estos enfoques. En primer lugar está el enfoque centrado en el profesor, donde en el gráfico pues identificamos, ¿no? Que el docente es el transmisor del conocimiento, tiene el papel activo en el proceso educativo, es el que diseña las estrategias de enseñanza sin considerar a los estudiantes, y a partir de eso pues se genera, ocurre la situación didáctica, ¿verdad? Y los estudiantes son receptores, un papel más pasivo, en donde quizá procesan información y tienen pocos espacios como de participación o de generar ellos discusiones a partir de sus puntos de vista, desde un punto de vista crítico, ¿no? Y bueno, otros enfoques, bueno, está centrado en el estudiante, donde el docente es el mediador, facilitador, un tutor que genera situaciones para que ellos colaboren, construyan aprendizajes, ideas, sus propios proyectos a partir de un contexto en particular. Y en estos dos enfoques, tanto centrado en el profesor como centrado en el estudiante, implica el uso de ciertos dispositivos o ciertas herramientas, ¿verdad? Que pues también son tecnología, el GIS, el plumón, que han venido pues como a resolver situaciones prácticas o necesidades humanas o profesionales, como en este caso. Sin embargo, bueno, con la presencia en este siglo de esos avances tecnológicos, se habla de un enfoque centrado en la conectividad, donde de forma simultánea, aunque yo no esté físicamente o cerca con mi profesor o con mis compañeros, puedo establecer comunicación, puedo resolver inquietudes, puedo acceder a diferente material bibliográfico, puedo reconocer oportunidades para ingresar a sitios, pertenecer a redes, publicar lo que hago, y de esa forma puedo yo tener un aprendizaje más amplio, ¿verdad? No solo el aprendizaje centrado en el aula. Algunas de las reflexiones que se han hecho en cuanto a la revisión del estado del arte en los procesos de formación docente, pues la mayoría ha estado centrada en lo que ocurre dentro del aula, y lo que hace falta mucho es revisar lo que ocurre fuera del aula, los usos que los estudiantes tienen y los aprendizajes que se dan, quizá lejos de lo curricular, pero sí que apoyan o abonan a lo que nos interesa a nosotros como docentes. Bueno, ante esa disposición que tenemos de diferentes recursos cognitivos, se ha planteado como una pirámide de apropiación, las coincidencias de las diferentes propuestas. De inicio está planteando, pues bueno, para tener esa conectividad necesito primero tener acceso a esos dispositivos, a esa tecnología.
Si no tengo acceso, pues se dificulta, ¿no? Esto va como para las instituciones educativas que pretenden implementar estrategias o proyectos relacionados con tecnología de información y comunicación. Es, pues primero, facilitar el acceso, ¿no? Para que después, a través del uso de esas herramientas o de esa tecnología, se pueda vincular con los procesos educativos hasta llegar a un grado de dominio donde ya lo incluyen mis prácticas cotidianas y llegar a la innovación, ¿no? Quizás donde yo diseño un software, donde yo diseño un videojuego educativo, donde yo diseño algo que va a estar cercano al logro del aprendizaje. Y va igual tanto para el docente como para los estudiantes estos niveles de apropiación tecnológica. ¿Quién recupera de forma particular lo que ocurre con el docente? Bueno, Jordi Adel tiene esta pirámide donde divide 3 niveles de ese proceso. A ver. Alguien. Listo. Estos niveles de desarrollo docente o de acercamiento a la tecnología identifica 3. El básico, el de la integración, el básico, el de la integración y el de la especialización e innovación. En este sentido, esos niveles, o a través de esta pirámide que se les presenta, tenemos el acceso, ¿no? Donde es el uso básico de la tecnología y al nosotros tener el acceso a esa tecnología, pues ya es un primer reconocimiento, ¿no? Un segundo nivel es cuando se hace uso de la tecnología, pero en las prácticas docentes pues es lo mismo, ¿no? A lo mejor modificó del uso del rotafolio al proyector, pero su práctica docente sigue siendo la misma. No hay una modificación en cuanto a sus estrategias didácticas. Un tercer nivel es el de la adaptación, donde ya a partir de las prácticas tradicionales se hace uso de esa tecnología y se ve reflejado en que aumenta la productividad de los estudiantes, el ritmo se modifica, quizás con más recursos audiovisuales y la cantidad de trabajo los estudiantes pueden hacer, la interacción que pueden generar en estos, en este ya tercer nivel, pues ya en el que se habla de una apropiación, es cuando se experimentan formas didácticas distintas de trabajar, donde se abre la posibilidad a otras formas de trabajo distintas en otros espacios, en otros entornos, que sería el proceso educativo imposible sin que se utilice, ¿no? No sé, el asunto de cómo el uso de plataformas educativas ha acercado a los sujetos a que estudien una licenciatura, que permanezcan en comunicación con sus compañeros, que les dé algún tipo de retroalimentación a su asesor, es ya cuando el nivel de apropiación, cuando la tecnología ya es indispensable. Y finalmente el asunto de la innovación, donde justo hacen aportes, justo hacen a partir de toda esa experiencia que tienen en el uso tecnológico para incluso patentar algo, de tal forma que les permita optimizar, generar o gestionar el aprendizaje, que es lo clave y que no debemos dejar atrás, ¿no? Bien, este asunto pues ya recorrimos como las distintas visiones del aprendizaje, como con ese enfoque centrado en la conectividad a través del acceso que tenemos a diferentes tecnologías, pues ha permitido que los estudiantes, que nosotros también como docentes, conozcamos otras formas de operar los procesos educativos para el logro del aprendizaje. Una de las reflexiones, bueno, que he trabajado con el director de tesis doctoral, el doctor Lai Arellano, él, pues bueno, hace esta distinción en cuanto a la red social, pues es un término, pues, ya viejo en la literatura sociológica, donde se ha reconocido, pues, que la red social como tal, pues es ese conglomerado, conjunto de actores, donde hay interacciones, hay vínculos,
se comparten diferentes experiencias, información, que se le pueden hablar en forma de instituciones, sociedades, comunidades, hay una forma de vínculo. Incluso hay líneas de investigación muy interesantes para el análisis de redes sociales, incluso a lo mejor instrumentos que han permitido esto, que hacen incluso hasta como arañas, nodos, vinculaciones, con colores, y de esa forma, pues, desde la sociología se ha acercado al estudio de las redes sociales. Sin embargo, como para referirnos a esas redes sociales que hoy en día se habla así como Facebook, Twitter, Instagram, pues se ha considerado que es más pertinente hablar en términos de plataformas de red social. ¿Por qué? Porque justo son entornos tecnológicos que alojan grupos sociales donde se dan interacciones, procesos comunicativos, y se hace uso pues de esta tecnología para posibilitar esto. En México, por ejemplo, reconocemos que se han gestado diferentes movimientos a partir de las redes sociales, y en estas redes sociales, incluso esas movilizaciones, esas convocatorias que se hacen para manifestar cuestiones políticas, para algún tipo de desacuerdos, es un claro ejemplo pues de la utilidad que se le ha dado a estas redes sociales. Sin embargo, pasa algo pues, muy curioso, que estas redes, desde sus mismos equipos que las diseñan, no todas son consideradas como redes sociales. Sin embargo, así nosotros conceptualizamos. Por ejemplo, Facebook, desde inicio en el 2005, con su popularización en español en el 2008, Twitter desde el 2006, el Google Plus y LinkedIn se autodenomina redes sociales, social network, pues el nombre en inglés. Es decir, son estas plataformas las que como tal sí reconocen ellos mismos como plataformas o en este caso redes sociales. WhatsApp, por ejemplo, es una aplicación instantánea. En el caso de YouTube, Instagram se define como web de compartición, el primero de video y el segundo de fotos, que los usuarios pues incluso migran de una red a otra o pueden estar vinculando una red social con otra, publican una foto en Instagram que se publica al mismo tiempo en Facebook, o desde Twitter hacen una publicación en particular. Entonces, estas plataformas de red social son como se autodefinen. Sin embargo, tendríamos que distinguir entre las redes sociales mediáticas y las redes sociales no mediáticas. Las mediáticas, pues que consideradas por el impacto que tienen en cuanto a la comunicación, y las no mediáticas a lo mejor las que ocurren en la comunidad, las que ocurren en el grupo escolar presencial, y el punto de unión entre estas redes sociales, entre mediáticas y no mediáticas, pues son esos vínculos de las relaciones sociales que se posibilitan. Analizando un poco de datos, pues la plataforma de red social ganadora o triunfadora sigue siendo Facebook. Twitter ha bajado en cuanto al número de usuarios, en cuanto a la participación que se da. Después de Facebook está Instagram, esta parte como más visual, y en ese sentido es el 98.8% que se reporta en el 2016 de usuarios de Facebook. Pues es interesante tener ese dato, y bueno, si se habla que la práctica educativa debe estar centrada en el aprendizaje y en los intereses de los estudiantes, creo que tendríamos que voltear a ver qué es lo que ellos utilizan y cómo podemos incluir esos usos cotidianos de la tecnología o de las prácticas o de las plataformas de red social en nuestra práctica docente. ¿Qué posibilidades se han rastreado? Bueno, desde el 2000, estas redes sociales, tú puedes acceder a recursos, te puede ayudar a tomar decisiones con información que consultas, puedes recuperar elementos expresivos como afectos, incluso pues bueno, toda esta línea de los emoticones, de los GIFs, de los videos, transmisiones en vivo, que permiten incluso dar un soporte emocional a la distancia. Te posibilita la retroalimentación y el hecho de compartir actividades.
También se ha identificado que se puede reformular problemas, validar ideas, identificar cuáles son los trayectos de los sujetos, incluso puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una perspectiva crítica ante la información que ellos consumen, que les interesa, a los grupos a los que pertenecen, a las páginas que siguen, y de esa forma descubren oportunidades y resolver problemas desde lo compartido o colaborativo desde esa plataforma de red social. Ya en el 2008, bueno, se reconoce y hay investigación al respecto en cuanto a las redes sociales como herramientas educativas, ya que los alumnos pues las usan como comunicación y apoyo social. Mucho se ha observado que aunque se tenga una plataforma educativa como Blackboard, Moodle, los estudiantes encuentran formas alternas para estar en contacto, hacen grupos en Facebook, abren chat grupal en WhatsApp, resuelven situaciones, incluso hasta algunos mensajes en la plataforma, pues en cuanto a frecuencia, quizás son menos que pueden tener ellos por iniciativa propia. Entonces, es como una práctica cotidiana que pues, se ha identificado que sí permite tener estas redes sociales como herramientas educativas, incluso para la gestión del conocimiento, problematizar, definir quizá algunas líneas de investigación, de interés, grupos de discusión, y de esta forma poder tener una interacción muy interesante. ¿Qué herramientas podemos encontrar en las plataformas de red social? Bien, pues tenemos pues, el post o las publicaciones que los usuarios hacen en sus muros, que pueden ser a lo mejor un simple texto, un estado de ánimo, que hacen un check-in en el lugar donde están, qué están haciendo, comparten fotos, enlaces, links, documentos, ¿no? Que es como algo que nosotros podríamos utilizar. Y justo cuando nosotros vemos estas herramientas que nos ayudan, tenemos otra que es la edición de video y presentaciones. Si nosotros, alguien le está moviendo a las diapositivas, a ver, déjame regreso, ahí están, en la herramienta. Quizá al final las pueden consultar con detalle. Las están moviendo, déjenme regreso, ahí está, ahí es donde voy a continuar. Es en la edición de video y presentaciones. Incluso los mismos estudiantes pueden, a partir de fotos que toman, no sé, se me ocurren sus prácticas profesionales, pueden enviar algún tipo de evidencia gráfica en grupos secretos, de tal forma que puedan ellos tener este uso de estas herramientas. Pueden agendar eventos, construir objetivos, hacer un chat grupal, chat individual, chat con el asesor. Incluso para sus proyectos de investigación pueden hacer encuestas, compartir vínculos de formularios. Otra que, por ejemplo, yo he utilizado cuando no puedo estar con mis estudiantes en presencial, realizo transmisiones en vivo, o ellos mismos realizan transmisiones en vivo para identificar dónde están haciendo algún tipo de búsqueda, algún tipo de investigación, algún tipo de diseño, y de esa forma, pues, tenemos acercamiento a lo que está teniendo el proceso educativo, ¿no? También posibilita elaborar documentos, por ejemplo, en Facebook, en los grupos, posibilita elaborar sus documentos y poderlos editar. Las videollamadas, pues, no se diga, por ejemplo, en Google Plus, en los Hangouts, que permite pues, tener un acercamiento muy interesante con los estudiantes. Y otro que también a mí me gusta mucho, el asunto de los hashtags, donde utilizan este símbolo de gato, en donde tú puedes hacer como categorías temáticas, y las publicaciones que hacen es una forma de organizar o sistematizar actividades que tú haces con los estudiantes. Y también ellos, a través del uso del hashtag temático, pueden conocer lo que en otras partes del mundo se está publicando respecto a ese tema, y es una forma de acercarse, y pues que está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, y pues son herramientas muy valiosas y que en verdad pues yo les recomiendo mucho utilizar. ¿Cómo se puede gestionar pues el aprendizaje en estas plataformas de redes sociales? De inicio, pues esa flexibilidad en los roles. Es decir, se dan unas relaciones de tipo más horizontales, hablando de ese enfoque centrado en la conectividad, y nosotros como docentes debemos asumir o debemos
pues tener esa apertura para tener esa flexibilidad. También, bueno, para gestionar el aprendizaje debemos estar abiertos para los procesos comunicativos que ocurren de forma sincrónica y asincrónica. Sabemos que a lo mejor al utilizar este tipo de plataformas, pues no hay un horario específico como de atención, o un horario específico como de seguimiento, es como más libre y eso permite también como el asunto de la administración del tiempo. Y es importante conocer lo que se dice respecto a cierto tema que se está revisando, cierto aprendizaje esperado, para darle seguimiento al mismo. Y otra cosa también es muy relevante, desde nuestra misma planificación, incluir el uso de estas herramientas que están alojadas en las plataformas de red social, para que los estudiantes identifiquen los tiempos, las actividades, esta parte como más instruccional, de tal forma que pues lo vean como algo que les va a permitir lograr algún aprendizaje, ¿no? Sobre todo el asunto este de la evaluación con enfoque formativo, que posibilita mucho en estas plataformas de red social que ellos hagan autoevaluación, que hagan coevaluación a partir de documentos compartidos, a partir de construcciones realizadas o debates que se generan, y justo a partir de eso es una práctica pues, como exitosa o muy sana en ese sentido. En particular el cuerpo académico nos ha interesado mucho este tema del enfoque formativo de la evaluación. Incluso trabajamos un curso en línea con docentes de educación básica muy interesante, y pues de esa manera hemos nosotros como levantado esta idea, ¿no? De evaluar con enfoque formativo y que también es posible en estas plataformas de red social. Bien, tenemos nosotros referentes curriculares, es decir, programas de estudio o planes de estudio en general, que pues es lo que se debe aprender a partir de ese diseño curricular. Sin embargo, la recomendación también es lo interesante que es identificar qué otras cosas aprenden, además de lo que está ahí en el plan de estudios. ¿Qué asuntos genéricos, qué asuntos para la vida les permiten tener un desempeño profesional integral? Por eso aquí pongo el hecho de considerar la serendipia al momento de que nosotros interactuamos en plataformas de red social, es decir, esos hallazgos a través de esa interacción, de esos procesos comunicativos que ocurre, tener nosotros la oportunidad de acercarnos, ¿no? También está la tutoría o el acompañamiento que podemos tener a través de estas redes sociales, y sobre todo el explorar estas metodologías, por ejemplo el asunto de la enseñanza situada, estas metodologías como análisis de caso, podemos nosotros redactar nuestros casos, publicar casos de interés donde ellos vayan analizándolos, darles estas tareas. La solución de problemas también es algo muy interesante que se puede aplicar en plataformas de red social, y es pues como una sugerencia, ¿no? De nuevo alguien está moviendo a las diapositivas, les pido apoyo para esperar a que yo le mueva, porfa. Bueno, seguimos. Tenemos el asunto, bueno, de reconocer el aprendizaje informal, lo que ocurre en este sentido fuera de lo áulico, fuera de la plataforma educativa, que también es muy importante considerarlo. Como para ir cerrando con esta conferencia, con esta charla, ¿qué recomendaciones didácticas hemos nosotros desde el cuerpo académico reflexionado? Pues insisto en la resolución de problemas, que es algo muy práctico para ellos, el abrir debates alternativos o que den seguimiento a lo que se trabaja en el aula presencial o en el aula virtual, el realizar portafolios digitales que quizá ellos puedan utilizar una nube, donde puedan ellos ir alojando carpetas para compartir con otros y poder hacer una revisión de los avances que se tienen, que publiquen videos de sus reflexiones, de lo que ellos van diseñando, van armando, hacer entrevistas, un diálogo, transmisiones en vivo, el uso del hipertexto, multimedia. Quizá cuando terminen un proyecto poder socializarlo, utilizar un hashtag que permita a otros estudiantes de otras partes del mundo, de otras universidades, acercarse y poco a poco pues, tener esta cultura, ¿no? De llevar esos espacios que quizá inicialmente fueron creados con fines más recreativos, ¿no? Y
que pues hay otras posibilidades interesantes que se pueden explorar. Y una también como discusión teórica que ha existido es, bueno, ¿cómo llamarle a esas configuraciones sociales que ocurren en estas plataformas? Ha habido como diferentes visiones. Algunos, bueno, lo conceptualizan como grupos virtuales, pero luego se discute mucho esta idea. Entonces es virtual, entonces no existe como tal, grupos a distancia, cómo se configura, son comunidades digitales. Otro término también es el de comunidades de aprendizaje, donde pues, hay interacciones, hay sujetos, hay vínculos, hay relaciones, un tema de interés común, o comunidades de práctica, hasta dónde llamar el aprendizaje, hasta dónde llamar práctica, o son simples redes de colaboración. Entonces, lo que nosotros tendríamos que cuestionarnos es qué tipo de conglomerados sociales estamos nosotros favoreciendo en estas plataformas de red social cuando elegimos utilizarlas con fines educativos. Y bueno, podríamos revisar, por ejemplo, Etienne Wenger, en el 2001 tiene una propuesta, una teoría social del aprendizaje muy interesante, donde habla de 4 componentes que ocurren en nuestras configuraciones sociales. Una de ellas es, pues, hay construcción de significados, es decir, en esa interacción o en ese uso de herramientas se construyen significados en los sujetos a partir de lo que se comparte, de lo que se debate, se reformula, se desarrolla un pensamiento crítico. También, bueno, está el asunto como de la práctica, de la interacción, de un papel activo, es como lo que se quiere enfatizar, un papel activo de los sujetos. Un asunto más de comunidad que genera como este sentido de pertenencia entre los sujetos y esta idea como de identidad, ¿no? O sea, porque si nosotros hacemos una revisión como de la parte social o de la construcción, la identidad, pues, es un proceso que dura, pues, o se forma a lo largo de la vida y se construye a partir de lo que nosotros somos, lo que creemos que somos, lo que los demás creen que somos, y este asunto como de la interacción con otro, en un contexto en particular, o con otros contextos muy contrastantes o distintos al mío, que también te da mucha riqueza en cuanto a esa construcción de identidad. Además, bueno, de la gestión del aprendizaje, que es como el énfasis que nosotros queremos como, reflexionar en este apartado, no olvidar que ocurren otros procesos. En este caso la autoformación, ¿no? Que quizá el estudiante o nosotros como docentes, si nosotros nos interesa rastrear algo, podemos hacerlo, ¿no? Incluso ocurren, incluso ya hay redes académicas, donde los investigadores están publicando sus avances, se arman debates, y en estos grupos virtuales que se están configurando en estas plataformas de red social, ocurren estos procesos autoformativos que quizás no están validados por créditos curriculares o algún tipo como de documento oficial, pero es una formación que está ocurriendo, ¿no? También como los cursos masivos en línea, que también es otra alternativa, ¿no? Entonces, bueno, se da la colaboración en ese tipo de relaciones más horizontales, la gestión del conocimiento por información que se consume, que se genera, que se debate, y quizá un reto para los docentes es qué ambiente de aprendizaje yo voy a construir o quiero construir más allá del aula presencial, más allá de la plataforma educativa, puedo utilizar estas plataformas de red social acercándome un poco a lo que a los estudiantes les interesa y dar seguimiento al aprendizaje con todos los elementos que implican, ¿no? También el proceso del pensamiento crítico, la toma de decisiones, por ejemplo, cuando inicias un proyecto con los estudiantes, es muy relevante utilizar estas plataformas para tomar decisiones, poner ahora sí que en la mesa de debate lo que interesa, sobre qué queremos investigar, conceptualizar, ponernos de acuerdo, organizarnos, ¿no? Esta búsqueda de información y algo para los que nos gusta investigar lo que ocurre en las plataformas de red social, el análisis de contenido es en verdad muy interesante el asunto de lo que ocurre, cómo lo puedes codificar, cómo
como poder teorizar a partir de las publicaciones de los estudiantes, utilizando quizá, no sé, códigos, o este tipo de asuntos más de análisis conceptual, y de esa forma poder nosotros tener el acercamiento a los procesos que ocurren. Y eso del asunto etnográfico, bueno, el ser un observador participante de los grupos, de las plataformas, de los espacios, es muy rico, te das cuenta de muchas cosas, y si realmente llevas un registro de lo que ocurre, de lo que debaten, de lo que les interesa, de los temas que siguen, creo que complementa muy bien nuestra práctica docente, y al final de cuentas es un proceso como más cerrado el considerar también este aprendizaje informal, este aprendizaje que ocurre fuera de las aulas, y cómo puede impactarse, tanto ese aprendizaje formal, informal y no formal, con nuestras prácticas docentes. Y para cerrar con este análisis o en estas reflexiones que se están presentando, bueno, recientemente se publica el informe Horizon, donde se hablan de esas tendencias, ¿no? En cuanto a los usos tecnológicos. Y las clasifica en tendencias en largo plazo, mediano plazo y corto plazo. En cuanto a las de corto plazo, justo es de lo que estamos nosotros como reflexionando, es el diseño de un aprendizaje híbrido, es decir, no solo depender de una sola tecnología, de una sola plataforma, de un solo dispositivo como para lograr ese aprendizaje, sino hacer una combinación, ¿no? También se habla de los entornos personales de aprendizaje, y que de esa forma los sujetos van logrando distintas formas, distintos recursos, ¿no?, que tienen a la mano para aprender, y sobre todo trabajar en lo colaborativo. Por ejemplo, las herramientas que tiene Google for Education para redactar documentos colaborativos, diseñar formularios, conocer respuestas, encuestas, lo que se da pues en estos espacios, creo que es muy interesante lo que está ocurriendo, y hay que utilizarlo, y pues, creo que debemos nosotros incluirlo en nuestras prácticas. Otra tendencia a mediano plazo es que pues, tendría en este caso que ser el interés, y de nueva cuenta aparece el asunto del aprendizaje, la medición del aprendizaje, es decir, ocurre el aprendizaje, ¿qué se aprende? Porque quizás solamente llegamos o a un asunto numérico, o quizá llegamos a un asunto de estandarizar cosas o procesos, sino que identificar o dar seguimiento a ese proceso de aprendizaje y verificar que sea realmente como significativo, práctico para la vida, para el desempeño profesional de los estudiantes. Y este rediseño de los espacios de aprendizaje. Este rediseño de los espacios de aprendizaje, pues también como tendencia, y a largo plazo, y coincide un poco con esos niveles de apropiación tecnológica, el asunto de la innovación, creo que es algo que debemos abonarle, y que pues los docentes debemos entrarle también a eso, no solo a ser consumidores, no solo a tener usos exitosos de tecnología, en este caso de las plataformas de redes sociales, sino llegar al asunto de la innovación, ¿no? Han existido como de algunas universidades de crear sus propias redes de colaboración entre académicos, hay una red, por ejemplo, en España de formación inicial que coordina Carlos Marcelo, y que pues, es una red académica que también está muy interesante, y es como este asunto de esa cultura de hacer propuestas, ¿no? Y un enfoque de aprendizaje más profundo. Quizá nosotros tendríamos que reflexionar qué significaría un aprendizaje más profundo, porque ya hemos partido del aprendizaje significativo, del aprendizaje para la vida, del aprendizaje por competencias, del aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje online. O sea, ya está como muy diversificado con esta conceptualización de aprendizaje. Sin embargo, tendríamos que migrar a este asunto de un enfoque quizá un poco más integrador o un poco más profundo en las palabras de este informe, ¿no? Entonces, pues con esto cierro mi parte
participación en este ciclo de conferencias y les agradezco mucho su atención y a nombre del Cuerpo Académico Formación Permanente de Profesionales de la Educación agradecemos su presencia. Gracias, Gustavo. Pues ahorita por aquí tenemos un par de preguntas. Te las voy a ir compartiendo conforme las vayan poniendo, pero aquí hay una que me pareció muy interesante que nos manda Hilda Navarro y que nos dice, ay, se me movió, ahí voy, perdón. ¿Qué tipo de reglas nos recomiendan para el uso de redes sociales con los alumnos? Bien, bueno, está toda esta parte de la netiqueta o las reglas de netiqueta, donde nosotros podríamos, por ejemplo, si abrimos un grupo secreto en Facebook, pues desde ahí ya estamos cuidando la privacidad de los estudiantes, ¿no? Y al hacer algún tipo de participaciones en estos grupos secretos de Facebook, si nosotros delimitar un poco en cuanto a al tipo de información que se comparte, por ejemplo, en esos grupos secretos, que sean alineados quizá a las temáticas que se van abordando en el curso. Y es por eso muy importante el asunto de la planificación docente. Si el estudiante al inicio del curso identifica los tiempos, momentos, herramientas que va a utilizar de estas plataformas de red social, no va a haber confusión y va a estar muy claro con esas reglas de interacción en estas plataformas. Otro asunto también es el asunto de la comunicación, el tipo de términos a utilizar, como el asunto hasta de los estilos de comunicación, porque la mayoría de ellos pues es a través del texto, a través de imagen, y sí es importante como tener esos acuerdos. O por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que son como más en día, que nosotros utilizamos, también se pueden hacer reglas. Y lo interesante es, si queremos migrar estos enfoques más centrados en la conectividad, que entre todos decidan las reglas. No es que el docente ve como una serie de, un reglamento pues ya hecho, sino que entre todos decidan las reglas, se puede armar una encuesta, se puede armar un debate a través de un foro, a través de un video en vivo donde se puedan hacer comentarios y de esa forma entre todos llegar a esos acuerdos, ¿no? Sería la recomendación. Perfecto, aquí nos mandan otra pregunta. Permíteme. ¿Nos podrías dar ejemplo de actividades usar en Facebook o en Twitter? Sí, bueno, por ejemplo en Twitter recién incorporó la herramienta de encuesta, donde quizás si algún estudiante quiere explorar sobre, no sé, necesidades para diseñar un producto en particular o intereses o actividades frecuentes, puede utilizar la herramienta de encuesta y ahí ya te lo grafica y te da como los porcentajes, ¿no? Eso sería como en Twitter. En Facebook, pues si tú armas un grupo secreto, te da la posibilidad de crear documentos, te da la posibilidad también de quizás hacer una transmisión en vivo que solo tus estudiantes vean, para que no sea público, y a partir de ese chat que establezcas con ellos, puedes llegar como a algún tipo de acuerdos, ¿no? O por ejemplo, cuando quieren socializar las evidencias que van construyendo durante un curso, si ellos tienen una cuenta en la nube, por ejemplo como Dropbox, que puedan ellos solo copiar el enlace en Facebook y ya, tú tienes acceso a todas las evidencias de ese estudiante sin necesidad de que se las envíe por correo electrónico o que te las lleve en formato impreso, ¿no? Y por ejemplo en Instagram, pues bueno, es muy interesante también esa plataforma de red social porque es más gráfica. Entonces, por ejemplo, cuando tú les pides que te entreguen evidencias gráficas o que te compartan álbum de fotos, en Instagram te pueden alojar esas fotos y les pides que utilicen el hashtag del nombre de tu curso, por ejemplo. Y tú cuando pongas en los buscadores de las redes sociales este hashtag, pues automáticamente vas a conocer lo que tus alumnos están publicando al momento sobre esas evidencias gráficas que tú estás solicitando. Perfecto. Hay una pregunta más aquí que me parece importante. Nos dice que, ¿qué tan saludables para los alumnos? Ay, perdón, se me perdió. Se empiezan a poner y se me pierden, perdón. ¿Qué tan Sí. saludables para los alumnos incluir este tipo de aprendizaje híbrido sin que se sienta saturado?
en la combinación de lo privado y lo educativo. Sí, claro. Bueno, de hecho, una de las recomendaciones, por ejemplo, como docente, sí, la idea es que se identifique que a lo mejor el estudiante, como para cuidar esta parte de la privacidad, diseñe una cuenta en Facebook que sea como para uso académico. En el caso, por ejemplo, como docente, tengo dos cuentas de Facebook, una para uso académico y otra para uso personal. En la de uso académico es donde, por ejemplo, hago publicaciones, comparto documentos, eventos, convocatorias, y los alumnos pues identifican que es para uso académico. Y bueno, eso cuida un poco, ¿no? O sea, que yo puedo apagar el botón o desactivar esa cuenta y ya puedo tener como esos espacios personales como docente, como para tener otro tipo como de, pues sí, de contacto o acercamiento, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, en estos ambientes híbridos, pues como es algo que está apenas como dándose, sería interesante que alguien pues investigara respecto a eso. Una compañera del doctorado está abordando un poco eso para que también nos comparta sus avances respecto a eso y pues ya quizás tener como una información más detallada, ¿no? Para responder esa pregunta. Perfecto. Nos están preguntando que si la presentación y el video, sí, se está grabando la presentación y me refiero a la exposición que tenemos aquí y el material también lo vamos a poner disponible en internet para que ustedes puedan acceder a volver a ver los videos o a poder revisar estos materiales. Ya cuando estén listos, a los correos que tenemos registrados les enviaremos la notificación. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan hace referencia a Snapshot? ¿Qué opinas sobre el uso de Snapshot para la educación? Bien, pues creo que estas plataformas de red social podemos utilizarlas. La tarea sería como conocer o explorar las herramientas que tienen. En el caso de Snapchat, que son publicaciones temporales, es decir, son estados que desaparecen de la red en cierto número de horas, o por ejemplo que se identifican como quién está cerca de ti en un área en particular, o que puedes utilizar algún tipo como de filtros en movimiento, pues podría ser interesante, ¿no? Como también utilizarlo. Sin embargo, bueno, en las estadísticas que presentamos, sí está presente el uso de ellos, entonces sería interesante ver lo que los estudiantes hacen ahí para que pues, poder recuperar alguna herramienta, ¿no? Por lo pronto, bueno, la que le encuentro en Snapchat es eso, que son publicaciones que desaparecen después de cierto número de horas y será como complicado dar seguimiento, ¿no? Se está publicando. Muy bien. Aquí hay una que yo he escuchado muchas opiniones encontradas al respecto, pero preguntan, qué tan sano es mantener la conectividad todo el tiempo para compartir con los alumnos en estas redes sociales, ¿no? Ya ves que en Sí, cualquier momento te pueden escribir y mandarte una duda o qué recomendarías tú de, no, establezcan un horario en ese horario o te vuelves maestro de 24 horas. ¿Qué opinas al respecto? sí, de hecho, esto es de lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Esta, esta horizontalidad en las relaciones que posibilita el acceso a estas plataformas, quizás no podría como decir algo así como que fuera genérico para todos, porque creo que cada quien tiene un estilo distinto de ser, una forma distinta como de acercarse a los estudiantes, y hay algunos que sí somos docentes de 24 horas, porque tenemos quizá espacios donde no podemos estar todo el tiempo con ellos, y quizá a través de este tipo de medios podemos retroalimentar. Yo digo que es cuestión de estilo docente. Por ejemplo, algunos docentes pueden establecer como horarios de participación en los grupos o regreso a la idea de si está planificado, yo ya sé en qué semana, qué actividad se va a organizar y qué seguimiento se le va a dar. Entonces, ahora sí que yo diría que es cuestión de un estilo docente y no podría como hacer algo como genérico, ¿no? Es como tu disposición, tu apertura, tu flexibilidad que tienes con ellos y ese rol que tienes tú como docente, ¿no? Que quitarte la idea del rol autoritario y que el oculto, el que tú tienes la información, sino lo contrario
contrario, si alguien encontró una información relevante que quizás se puede utilizar para el día siguiente en tu sesión de trabajo, pues adelante, la consultas, te la compartió un estudiante y eso mejora el proceso de aprendizaje. Muy bien. Aquí hay una pregunta que, bueno, aquí particularmente en UABC tiene mucho sentido por el hecho de que si bien tenemos una plataforma institucional y que decimos todo tiene que pasar por esa plataforma, sin embargo, nosotros también reconocemos el valor de las redes, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta de un maestro, dice, aquí está. ¿No se corre el riesgo de quitarle importancia a la institucional y como resultado confundir al alumno sobre dónde entregar sus trabajos? Sí, de hecho, bueno, ha habido incluso hasta algunos de los expertos como en la educación del futuro que hablan de esta desinstitucionalización o en la no presencia ya de un docente que o sea, ya no va a ser como ahora sí que necesario para que se generen aprendizajes y quizá un poco ese miedo que tenemos de salirnos de estos espacios institucionales es como esa resistencia quizás como a abrirnos estas nuevas posibilidades de aprendizaje. Pero ¿cuál sería como el punto como intermedio, no? Sino, ok, somos instituciones de educación superior, estamos formando profesionales en distintas áreas y tenemos espacios académicos. Sí clarificar con los estudiantes en el proceso de planificación y evaluación que se realiza, incluso hasta el valor de las actividades, o si solamente van a ser complementarias, o si solo lo que está en plataforma sea lo que va a ser sujeto de evaluación y lo demás solo es para complementar un espacio de intercambio, un espacio de colaboración, pero sí cada docente tendría que decidirlo. Ya una decisión a nivel institucional pues pegaría con muchas cosas, ¿no? Como de otorgar créditos, como de validación, como de certificación, pero creo que al menos el docente podría jugar un poco con eso. Sí, aquí, y voy a complementar tu pregunta porque tenemos varios maestros de UABC. Eh, prácticas, o sea, cómo lo hemos utilizado nosotros, o sea, toda la planeación está dentro de la plataforma, se resuelven, las entregas se hacen dentro de la plataforma, sin embargo, los medios o estas redes sociales se vuelven complementos, ¿no? Para si se crea alguna dinámica de discusión ahí, bueno, a lo mejor el producto se publica en la plataforma para que quede la evidencia, o en las redes sociales se crean estos foros de provocamos crear una comunidad de participación entre ellos para resolver sus propias dudas que se apoyen. Sin embargo, estamos como que moviéndonos entre los dos ambientes, ¿no? Así Y es. nos ha resultado muy, muy práctico. O sea, las entregas son dentro de la plataforma, pero la comunidad a lo mejor es más práctica crearla en Facebook o en Twitter o en otro medio. Así es. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Eh, Permíteme tantito. Mm, bueno, hay una pregunta si nos podría asesorar sobre alguna aplicación que pudiera generar interacción entre los alumnos y el profesor o entre orador y audiencia en la que se generan preguntas y se puedan contestar a través de sus dispositivos móviles en tiempo real. Sí, pues bueno, tenemos la herramienta de Hangouts de Google, donde pues permite que se tenga una conexión en tiempo real y ahí puedes establecer el chat, ¿no? O en Facebook también está como la parte de la transmisión en vivo y también permite que se realicen comentarios al que está presentando. Entonces, creo que será cuestión como de explorarlas y que pues se animen a utilizarlas, pero sí son como muy, muy prácticas pues, para este tipo de interacción entre ellos. Perfecto. Bueno, pues ya nos acercamos al final al cierre de esta actividad. Si no hay ninguna pregunta adicional, les queremos agradecer el haberse conectado. Ya sé que tuvimos algunos eh, inconvenientes aquí tecnológicos, generalmente pasa, pero logramos establecer la comunicación. Y simplemente para comentarles, el próximo viernes vamos a tener otro par de sesiones con dos temas importantes que tienen que ver con todo esto de derecho de autor, de la información que tanto que generamos nosotros como la que utilizamos de la red cuando estamos produciendo contenidos o que estamos trabajando nuestros diseños para cursos semipresenciales o a distancia.
Y por otro lado vamos a tener el tema de evaluación del aprendizaje en estos entornos virtuales. Entonces, Gustavo, te agradezco mucho el haber estado en esta sesión. Esperamos que podamos seguir compartiendo estas experiencias. A todo el grupo, muchísimas gracias, todos los que se conectaron. Como nada más reiterando, toda la información va a estar disponible. En cuanto la tengamos disponible en internet, a sus correos electrónicos les haremos llegar la información pertinente de cómo localizarla. También va a haber, les habíamos comentado, se van a generar constancias de todos los que estuvieron participando. Tenemos sedes donde se agruparon, en ECITEC está un grupo de maestros, en varias otras sedes están reunidos maestros, simplemente con el registro que nos envíen, pues haremos lo pertinente. Todas las constancias van a llevar por correo y lo único que necesitamos es que se hayan registrado en esta sesión. Digo, si están aquí adentro es que se registraron en la sesión y ya con esos datos y con el registro que hicimos de asistencia, con eso se va a generar. Pues muchísimas gracias. Para terminar, igual puntuales, los esperamos el próximo viernes. En este mismo entorno vamos a trabajar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.